criminal que se ha enquistado en Trujillo llamada Los Pulpos sigue dando que hablar. En Perú son conocidos, Ramón, como los Pulpos de Trujillo. Se trata de una banda criminal dedicada a los sicariatos, extorsiones y secuestros. Decretaron prisión preventiva para 7 integrantes de la banda criminal Los Pulpos. Los Pulpos de Trujillo es una de las bandas más sanguinarias de Perú, creada en los años 90 de la mano de los hermanos Miller, Milton y Eddie John Cruz Arce. La organización se dedica principalmente a extorsionar, robar y secuestrar a empresarios y comerciantes. Hoy sus tentáculos llegaron a Chile, donde viven cometiendo una serie de crímenes sin ningún control. Los Pulpos es una organización criminal que nace en la década de los 90. Conformada por un grupo de hermanos, 4 hermanos, que se dedicaron a cometer delitos, primero de poca monta, asaltos, atracos en la zona de Trujillo, norte del Perú. Empieza como una especie pues, de pandilla, de delincuentes locales que comienzan a crear un negocio muy lucrativo en ese momento, que era el de las extorsiones. Actualmente podemos decir que es una banda transnacional que ha traspasado las fronteras, inicialmente trabajando en el norte del Perú, cubriendo todo el territorio peruano, y ya ha llegado a lo que es el norte y centro de Chile. Podemos incluso hablar que existe una decisión de la banda, existe ya diferentes partes dentro de la misma banda. Se instala en Chile, en el sector norte de Santiago específicamente, y algunos sectores del sector céntrico, en donde comienza su actividad delictual, ¿cierto? Es una banda bastante peligrosa de crimen organizado, que especialmente ataca a sus connacionales. El principal delito de este grupo criminal son las extorsiones a comerciantes, a mototaxistas, a taxistas, a dueños de restaurantes, de pequeños negocios. Todo el mundo tiene que pagar un cupo para poder trabajar sin que los molesten. Ellos lo hacen con la disculpa de que los están dando protección. Era una pequeña banda que se dedicaba específicamente a las pequeñas extorsiones, y ellos se confabularon, se congeniaron para realizar esta pequeña banda. No era una banda dedicada al narcotráfico, no es una banda dedicada a los robos en ese entonces, sino era una banda de pequeña escala, de pequeñas extorsiones. El surgimiento de la organización criminal pues, responde a unas dinámicas sociales y económicas de Trujillo. Trujillo es una región del Perú que para los 90 estaba, digamos, en una ruptura social y económica como lo sufrió pues, todo el Perú en esa transición del gobierno Fujimori a otro modelo político. Y pues estos 4 hermanos, abocados seguramente por la necesidad, empiezan a cometer actos delictivos para conseguir recursos que les permitan solventar su propia subsistencia. El principal protagonista es el hermano mayor, denominado Miller Cruz Arce, que juntamente con su hermano John, su hermano Milton y su hermano Denny, forman esta organización criminal en procura de agenciarse de dineros en forma ilícita para poder satisfacer sus necesidades, pero lo que es más importante, establecer como un medio de vida este tipo de hechos delictivos. Primero comenzaron con robo y luego fueron derivando en algo más violento, porque ellos sí son tremendamente violentos, pero siempre generalmente orientados a la extorsión. Lo que realizan es básicamente actividades de control territorial en un sector, en este caso en la ciudad de Trujillo, y en ese sector se dedican a realizar una serie de actividades ilícitas que son altamente complejas por varias razones. Primero, por el carácter parasitario que tienen, es decir, uno toma el poder del control territorial en el que está y empieza a afectar a quienes viven ahí, ¿cierto? A través de, por ejemplo, ¿qué? La extorsión, el secuestro, ¿cierto? También porque además para mantener el control territorial son extremadamente violentas, ¿cierto? Y para ello, por ejemplo, utilizan la figura del sicariato, es decir, matar a otros, ¿cierto? O dentro de alguno de sus soldados, ¿cierto? Básicamente para ir eliminando, ¿cierto? A los miembros de las organizaciones rivales, y finalmente porque generan un estado de inseguridad dentro de la ciudad que es muy complejo. Miller Mauricio Cruz Arce, el hermano mayor de los 4 integrantes y fundador de la banda criminal, fue el primero en saltar al mundo de la delincuencia, realizando asaltos y robos en la ciudad de Trujillo. El 27 de enero del 2002 asesinó a balazos al policía Melvin Eduardo Colchado Pinto, lo que lo llevó a pasar varios años en prisión.
Tras la caída de Miller, John Smith Cruz Arce se convirtió en el principal líder de los pulpos, llevando a las extorsiones, los robos y los secuestros a un nivel más violento. John fue detenido luego de asesinar a su expareja y al presunto amante. En el 2014, cuando los 4 hermanos estaban presos y se creía que la banda había finalizado sus actos delictivos, apareció el hijo de John, conocido como Johnson Pulpo, llevando el mando principal de la organización y convirtiéndola en la banda más sanguinaria de Perú. Johnson está acusado de matar a más de 100 personas y hoy se encuentra prófugo de la justicia. Los líderes naturales de la banda, los pulpos, debemos ubicarlos en 2 etapas. La primera etapa se da en Trujillo, en el surgimiento del grupo en la década de los 90, con los 4 hermanos Cruz Arce. Ellos son John, Nilton, Miller y Eddie, de los cuales pues se forja este primer movimiento criminal dedicado, si se puede pensar, a un hurto de supervivencia. Su principal líder lo colocamos siempre en Miller Pulpo. Miller Pulpo es el creador de la banda. Sin embargo, esto es una cuestión que genera mucha polémica de si lo miramos desde un punto de vista de la historia de la banda. Él era muy violento, entonces con esta persona, y que luego fue detenida, pero posteriormente nuevamente sale en libertad, y empieza a crear esto, empieza ya esta banda a transformarse en mayor número, con una violencia extrema, empiezan a perderse algunos cabecillas y ya se empieza a transformar en algo más grande, y también ahí empieza ya la idea de transnacionarlo, es decir, de comenzar en otros países también, no tan solo en Perú. Y es que Miller Pulpo, si bien él es el creador de la banda, no es el principal cabecilla ni es quien le da la mayor proyección a la banda. La mayor proyección a la banda se la da precisamente John Pulpo, que es quien se queda con el negocio una vez su hermano Miller Pulpo es llevado a prisión. Él es llevado a prisión en el año 95-96 en razón de hurtos que había realizado, pero recobra su libertad en el año 2002 y es cuando le ciega la vida a un policía. A partir de ese momento, él se va para prisión nuevamente y John asume el liderazgo de la banda, y ahí es cuando se da una verdadera proyección de la banda a nivel de una extorsión más fuerte, un cobro de vacunas, como diríamos acá en Colombia, mucho más fuerte. John desaparece del ojo público en el Perú y al parecer se traslada a Chile. Es ahí donde se empieza como la apertura internacional de la agrupación, pero queda acéfala la autoridad del grupo ya extendido en Lima, en Trujillo y otras zonas del centro y norte del Perú, la cual es tomada, cooptada por Johnson, el hijo de John, en Trujillo, a la edad de 17 años. Entonces eso pues también plantea una razón, una motivación para la que el grupo haya crecido exponencialmente desde el 2014 y haya aumentado en su beligerancia, en su violencia, en las formas de cometer estos crímenes, porque pues era un adolescente apoderándose o estando al mando de una estructura criminal que para ese momento ya era transnacional. Hoy es la tercera generación, en realidad, la que está liderando en este momento. Recordemos pues que John Pulpo está preso, está en el penal de Chayapalca en este momento. Sin embargo, se especula que incluso desde ese penal de máxima seguridad ha logrado dar órdenes para la ejecución de diversos delitos, no solamente en Perú, sino también en Chile. Entonces, hoy él está operando con la tercera generación de sus familiares, básicamente lo que son nietos, sobrinos, que están en este momento al mando de la organización. Existe una escisión que es Los Pulpo Nueva Generación. Esta Los Pulpo Nueva Generación también es comandada por John Pulpo o John Cruz. Sin embargo, su principal motor es Johnson Pulpo, hijo de John Pulpo, que fue quien lo instruyó desde los 14 años, y en los 17 años que tiene este muchacho es cuando por fin lo vemos que aparece en la escena pública. Pero también a nombre de Los Pulpo se encuentra alias Pacolo. En otra oportunidad, alias Pacolo era su compañero de causa y el más cercano paladín que tenía John Pulpo, y específicamente Johnson Pulpo. Pero parece ser que se da una escisión y una división del territorio. Ya no hablamos de Perú, hablamos de Chile. Ya esto sucede cuando se traspasa la frontera para Chile. Y en principio mantenía una armonía en la cual Johnson Pulpo tenía todo el norte de Chile para trabajar y para generar su extorsión, y alias Pacolo se encargó o se concentró en el centro de Chile. Ahí podemos decir que existe esa relación.
En 2014 los pulpos sufren una transformación administrativa, estructural. Sus primeros líderes naturales, los 4 hermanos, estaban presos o huyendo de la justicia en el caso de John. La estructura ya tenía presencia en varias ciudades de Perú y se quedó sin un líder natural. Para el año 2014 la banda había perdido fuerza, se encontraba en prisión Miller Pulpo, también se encontraba en prisión John Pulpo, pero empiezan a ocurrir una serie de secuestros, una serie de extorsiones que son acreditadas a los Pulpo. Y es cuando la policía se da cuenta que Johnson Pulpo, hijo de John Pulpo, es quien ha tomado las riendas del negocio de la familia y lo ha expandido. Armó una célula aparte de los pulpos que se confrontó con las otras subestructuras que quedaron sueltas por un tiempo a la pérdida de sus tíos y de su padre. Ya no solo con unas pequeñas extorsiones de poca monta, ya no solamente con unos incendios, con unos hurtos, con unos homicidios, sino que se ha dedicado a una verdadera empresa criminal que tiene una estructura identificada, que tiene una serie de generales, que tiene una serie de soldados, que tiene una serie de cobradores que se encargan de buscar sus víctimas, de cobrarles las vacunas y de decirles dónde, cuándo y cómo pueden trabajar, cómo deben pagarles, cuándo deben pagarles. Y ese conflicto interno pues dio a que él se fuera ganando por su nivel de violencia el poder de estas estructuras residuales, consolidando nuevamente el poder absoluto de los pulpos e iniciando esa nueva etapa, esa segunda etapa de los pulpos en Perú y en la región, ya con presencia internacional. Los pulpos son conocidos por extorsionar, secuestrar, robar y asesinar en todo el Perú. Pero también tienen sus tentáculos en Chile, donde extorsionan sobre todo a migrantes peruanos. Utilizan principalmente la extorsión para controlar territorios. Además llevan a cabo otros negocios como la minería ilegal, la venta de tierras y los asesinatos por encargo. La banda de los pulpos específicamente se dedica a las extorsiones y deriva en sicariato cuando estas extorsiones no se cumplen. Luego se bifurcan en su accionar o lo direccionan a la minería ilegal y también hacen presencia en la zona de Huamachuco, ahora están subiendo más hacia la zona de Patás. Ellos se dedican especialmente a lo que es el secuestro, extorsión, específicamente extorsión, y especialmente se asientan como una banda extorsiva. Es decir, ellos son los que a todos los comerciantes, como señalaba, van a ofrecer protección a cambio de dinero, y si esta persona no lo quiere dar, bueno, va a sufrir consecuencias graves con respecto a esto. Básicamente están persiguiendo a líderes económicos del Perú y a peruanos en el exterior. Esa es una situación bien particular. En Chile, los afectados por los pulpos mayoritariamente han sido peruanos que residen en Chile. Una vez que ya empezaron a tener el control territorial, ¿cierto?, sobre el sector de Trujillo, lo que empezaron a cometer también fueron delitos de extorsión. Es decir, acercarse a empresarios, a profesionales, a personas que realizaban actividad dentro de, incluso actividades ilícitas, ¿cierto?, como por ejemplo podría ser la actividad sexual, por ejemplo, y empezaron a cobrar un cupo, le dicen ellos, o cobrar finalmente una extorsión. ¿Para qué? Para que esas personas pudieran realizar esas actividades sin que fuesen atacados por esta organización. En Colombia tenemos una noticia criminal que nos habla de la posible relación con el tráfico de estupefacientes a Estados Unidos y a España, lo cual de alguna manera se sale de lo que ha sido el comportamiento habitual de los pulpos en la región, Perú, Chile, Argentina, Bolivia. Nunca han traficado con drogas, pero al parecer estarían negociando con cárteles colombianos o con cárteles internacionales que también hacen presencia en el Pacífico colombiano para participar del negocio de la exportación de drogas ilícitas en los mercados americanos y europeos. Pero eso todavía hace materia de investigación. Y otros ilícitos, como podría ser lo que es el tráfico de armas, temas de minería ilegal y hasta la trata de personas. Los delitos sangrientos y violentos que cometen los pulpos los han convertido en una de las bandas más peligrosas y sanguinarias de Perú. Extorsionan y secuestran a comerciantes y empresarios y matan sin piedad a aquellos que no acatan sus órdenes. Su presencia
ha generado temor entre la población local, afectando la seguridad y la calidad de vida de los residentes. Los pulpos se convierten en una de las bandas más sanguinarias justamente por su grado de violencia extrema con la que perpetran sus hechos delictivos y sobre todo porque transmiten a las familias, muchas veces cuando ya ellos se comienzan a dedicar al tema de secuestros, imágenes en vivo, ¿no? O cercenando ciertas partes de los cuerpos de las personas retenidas con la finalidad de coaccionar, amedrentar y consolidar los objetivos que ellos persiguen, que es que las familias entreguen dinero o el dinero que ellos piden a cambio de la libertad de estas personas. Ese accionar tan cruento y tan violento es el que le dio, una hegemonía también dentro de estas actividades delictivas. Se convirtieron en una de las bandas más sanguinarias del Perú, básicamente por las formas de delitos que cometían. Todas esas actividades criminales son muy marcadas en términos de la necesidad de tener cubierto, controlado, de poder ejercer poder dentro de un determinado espacio territorial. Ellos van a dejar claramente su sello, y su sello era la extorsión, su sello era el secuestro y en forma muy violenta. Es decir, un comerciante que no quisiera, ellos podían quemar el negocio, primero mandaban el mensaje, que podía ser en forma personal o en forma telefónica o en forma de mensaje que le empezaban a dejar a esta persona, y luego de eso, si no lo hacía, incluso podían atentar contra la familia, esta persona y la familia. Es decir, no tenían ningún miramiento y nunca fueron amenazas al azar, sino que sus amenazas posteriormente las cumplían, cosa que todos entendieran que los pulpos eran una organización criminal de verdad y que iban a hacer todo este tema de situaciones, especialmente en los temas de violencia. La banda no era tan sanguinaria, sino es hasta que la asume Johnson Pulpo, el hijo de John Cruz. Cuando él inicia y él toma el liderazgo de la banda conoce lo que es el verdadero terror, a través de diferentes formas de secuestro. Recordemos que, por ejemplo, se genera el secuestro de un comerciante en el Perú, y este comerciante lo entierran, le quitan una oreja, y como la persona sufría de diabetes, sufre una infección y lo que hacen es que lo entierran vivo. Y así se producen ese tipo de cosas. Ya se dedican al homicidio. Miren que, por ejemplo, hay una cosa bien interesante, y es que ya empiezan a hacer las llamadas extorsivas en donde realizan el incendio a los locales comerciales. Cuando en una ocasión se quiere escapar Johnson Pulpo, en su primera vez que se escapó, porque es que también hay una situación compleja con él, y es que él ha fingido su muerte. Él ha buscado las formas de engañar a las diferentes autoridades para que no se pueda ser capturado. Y en una de esas le prende fuego incluso al propio local en donde van a buscarlo. Y tan es así que en el video se ve cómo él queda prendido una pierna. Entonces es bien interesante porque significa que ya han perdido cualquier tipo de respeto por la vida de las personas. Pero podemos encontrar ese antecedente en Miller Pulpo, cuando asesina a este policía después de recobrar la libertad. Ahí es donde empieza el antecedente de homicidios. Y se da cuenta la banda que puede matar sin problemas. ¿Por qué? Porque precisamente la policía de Trujillo no iba a hacer nada. La policía del Perú no iba a hacer nada. Los pulpos han expandido su red hacia el norte de Chile, extorsionando y secuestrando a migrantes peruanos y comerciantes locales. También hay indicios de su presencia en Argentina como un territorio de descanso para la banda, mientras que las autoridades colombianas sospechan que la organización ya está trabajando con estructuras criminales de su país. Los pulpos se logran expandir a otros países, digamos que un poco por fuerza del azar y de la necesidad. En la medida en que las actuaciones policivas en Perú empezaron a tener cada vez más impacto sobre la estructura criminal emergente, uno de sus cabecillas principales, alias John Cruz Arce, emigra. Inicialmente se conoce que fue a Bolivia, después pasó a Argentina y después terminó en Chile. En ese trasegar, pues, digamos, ya estaba habituado a una forma de vida, una forma de conseguirse su sustento, y eso implicó la creación de células
grupos criminales con el mismo enfoque que después se terminan articulando regionalmente. Lo que le motiva a los pulpos básicamente en este afán de expansión de territorio es el control, primero, de las principales plazas en Perú, que ya lo lograron. Segundo, es expandir su organización criminal a los lugares donde hay comunidades fuertes de peruanos. Estamos hablando Argentina y estamos hablando Chile. ¿Qué es lo que además lo alienta a tener control en estos países? Porque esto está operando, ya no opera una organización criminal pues como esta banda en la que simplemente van, roban, extorsionan y se esconden. Ellos básicamente lo que hacen es lavar el dinero y parte del lavado de dinero tienen operaciones ilegales y operaciones totalmente legales. Entonces, lo que hacen es justamente seguir delinquiendo a nivel internacional para que las operaciones legales le permitan tener el estilo de vida que ellos quieren tenerlo, que es como, digamos, una persona pudiente, millonarios, básicamente inversiones en casinos, inversiones en lo que es venta de automóviles, inversiones en todo lo que es temas inmobiliarios, que es lo que le permite a ellos lavar el dinero. La presencia de la banda Los Pulpos es inicialmente en Perú, migrando sus operaciones a Chile. Solamente en estos dos países tiene presencia actualmente, que no es poca cosa. Es bastante fuerte porque no es una banda pequeña, es una banda muy grande que no ha podido expandirse más o no ha querido más bien expandirse porque de poder podría hacerlo, pero se ha mantenido en estos dos países manteniendo un control muy grande de todo lo que tiene que ver con la extorsión, el secuestro extorsivo, pero no microtráfico. Quizá por eso no se ha expandido más. Ellos han destinado ya sus operaciones a países vecinos como Chile. Argentina la tienen como una zona de descanso, según lo que reporta la policía, ¿no? Es decir, una vez de cometer acciones contundentes, se dirigen a Argentina a descansar y luego retoman sus actividades tanto en Chile como en el Perú. Ellos se logran expandir aquí en Chile en base justamente a los cientos de inmigrantes peruanos que tenemos en Chile, que vienen desde hace muchas décadas ya, esta inmigración peruana, y entre eso ellos comienzan a traer personas desde Perú, desde el bajo mundo, con una posibilidad cierta de poder ingresar a Chile sin mayor inconveniente. No nos olvidemos que a Chile solamente con Perú se puede ingresar con la cédula de identidad, entonces no es muy difícil ingresarlo, a no ser que si estas personas tuviesen alguna situación con Interpol, no podrían haberlo hecho, pero la gran mayoría no lo tenía y empezaban a ingresar a Chile, lo empezaron a traer soldados de allá para empezar a armar bien y a entregar una red grande de lo que es la banda criminal y que ya se va prolongando a nivel nacional, no tan solo en Santiago. Sabemos respecto de su presencia, que tenían como eje central de su actividad ilícita principalmente el norte de la ciudad de Santiago, particularmente las comunas de Renca, Independencia y Recoleta, que estuvieron muy vinculadas con el líder actual de los Pulpos, que es Cruz Torres, que su lugarteniente en nuestro país era Pacolo, que habría tenido un desencuentro con él y que hoy día tendríamos, digamos, dos organizaciones escindidas que habrían sido parte de la organización de los Pulpos y respecto a las cuales hemos tenido fuertes investigaciones. En Chile han sido capturados también algunos de ellos. Está la esposa de uno de estos familiares, que es la Wanda peruana, ¿no?, que fue capturada también el año pasado en Chile. Y el tema de ramificar las organizaciones casi siempre se dan cuando ocurren dos supuestos. El primero es cuando hay un pressing de las autoridades en cuanto a sus actividades delictivas, y el segundo es cuando existe la oportunidad de enclavarse en otra jurisdicción o en otro país y donde el terreno sea propicio para desarrollar actividades similares. En este caso, la segunda es la que inició sus actividades en Chile, pero ahora también, como le he indicado, la Policía Nacional comienza a seguirle los pasos muy de cerca a estas actividades criminales. Los Pulpos están creando alianzas en Colombia con cárteles del norte del país, principalmente en la zona del norte de Santander, en la zona del Catatumbo. Digamos que no hay certeza
fiscal y criminal de las organizaciones con las cuales se están relacionando, pero por la región en la cual están trabajando, lo más posible es que estén trabajando con estructuras o del ELN o de la nueva Marquetalia, que son las que están haciendo mayor presencia en la región y tienen cooptadas tanto las zonas de producción como las rutas de tráfico de estupefacientes por el norte, por el Caribe. Sin embargo, pues como te digo, esto no hace parte todavía de un hecho cierto dentro de las investigaciones o de lo que se conozca públicamente. Johnson Pulpo, que es el líder actual, hijo de John Pulpo, parece ser que fue capturado en Colombia. Y digo parece ser porque hay un hermetismo total por parte de las autoridades transnacionales para determinar si fue él quien fue capturado. Cumple con las mismas características físicas, sin embargo ya hay medios en Perú que arguyen que no fue a él a que capturaron. Oficialmente no existe una respuesta que diga se capturó a John Pulpo. De todas maneras, la situación es que él es el cabecilla principal que está desaparecido hace ya casi un año. No se sabe en dónde está. Quiso fingir su muerte. Se consideraba que estaba muerto. Fue una muerte muy bien elaborada, pero luego se conoció en escena que estaba nuevamente delinquiendo y ahí es donde las autoridades se dan cuenta que no había muerto. Pero él aparecía muerto legalmente. Se hizo toda una estratagema para que el Estado lo considerara como una persona que había fallecido. Entonces no es tan fácil decir lo capturamos o no lo capturamos. Esa captura se produjo a principios del año y aún hoy todavía no se tiene noticia si en efecto fue él o no fue él. El parte oficial de la Policía Nacional de Colombia es que es una persona que cumple las mismas características y que en efecto es él. El parte oficial de la Policía del Perú es que hay que esperar. Y el parte oficial de la Policía de Chile es que parece ser que por allá en un país que se llama Colombia capturaron a un señor que parece ser la persona que nos está generando un problema en Chile. Lo que se conoce hasta el momento es que el líder de los pulpos en Colombia solo estaba de tránsito, evidentemente huyendo de la justicia en Perú, donde había fingido su muerte y quizás estableciendo una ruta de comercio en el marco de esas relaciones que están intentando hacer con grupos al margen de la ley en Colombia. Pero lo que se conoce es que estaba en tránsito hacia España. Es peligrosa para el Perú y para las familias peruanas por el grado de violencia con la que ejecutan sus hechos delictivos, que obviamente ponen en zozobra a quienes sufren los embates de ellos en ese tipo de actividades. Y es peligroso para el resto de la región porque estarían enfrentándose a situaciones similares de extrema crueldad, de violencia en el accionar, que obviamente están destinadas a poner en peligro la tranquilidad de las comunidades. Esta banda es tremendamente peligrosa porque lo que dicen lo cumplen. Es decir, ellos trabajan en base a la amenaza. Realizan actividades criminales que nosotros no estábamos acostumbrados en nuestro país. Desde luego el secuestro con finalidad extorsiva, la extorsión, el sicariato, la forma de organización, ¿cierto?, de control territorial, de apoderamiento, ¿cierto?, de un sector para adueñarse de él y adueñarse de la actividad ilícita de él, que se lleva a cabo en él. Crea un ambiente de miedo, de terror en la población. Creo que a largo plazo lo que va a hacer es que los emprendedores y los pequeños empresarios cierren sus negocios, va a incentivar el crecimiento de la pobreza y obviamente eso trae consecuencias pues, de un círculo vicioso de lo que es más delincuencia.